En lo más profundo del corazón de Sudamérica se extiende un mundo tan vasto como impenetrable, la selva amazónica. Un océano verde que respira vida, pero también esconde a los depredadores más letales del planeta. Aquí, cada sombra puede ser una amenaza, cada sonido en la espesura es un presagio, y cada encuentro se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Este es un lugar donde la línea entre cazador y presa se borra en cuestión de segundos, y donde la naturaleza dicta una ley implacable. Solo los más fuertes y astutos logran vivir un día más. En este documental seremos testigos de las batallas más brutales, de los ataques más inesperados y de la lucha constante que define a quienes dominan este territorio salvaje. Prepárate para sumergirte en un viaje sin retorno, un recorrido donde cada instante es vida o muerte, porque esta es la historia de los depredadores más letales del Amazonas en batallas de supervivencia. El Amazonas no es solo un bosque, es un universo viviente que se extiende a lo largo de millones de kilómetros cuadrados, abarcando 9 países y siendo el hogar de la mayor biodiversidad del planeta. La humedad se aferra a cada hoja. El aire es tan denso que parece respirar junto con la selva, y los árboles se elevan como gigantes, creando un dosel verde que oculta lo que sucede en las profundidades. Entre sus ríos caudalosos, que transportan más agua que cualquier otro sistema fluvial del mundo, laten secretos ancestrales y criaturas que han evolucionado para dominar uno de los ambientes más extremos y desafiantes. Aquí, la luz del sol apenas logra atravesar la espesa vegetación, creando un escenario donde la oscuridad es refugio y la sombra puede transformarse en emboscada. Este territorio es un tablero salvaje donde cada especie ha aprendido a adaptarse a un entorno cambiante y donde la supervivencia se redefine con cada amanecer. En este mundo implacable, los depredadores encuentran ventajas ocultas. Las aguas turbias son trampas silenciosas, las ramas son caminos invisibles y el mismo clima se convierte en un arma letal. El Amazonas no es solo escenario de cacerías, es una fuerza viva que pone a prueba incluso al más feroz de los cazadores, recordándonos que aquí la naturaleza no tiene piedad ni límites. El jaguar, conocido como el rey indiscutible de la selva amazónica, es mucho más que un simple depredador. Es una máquina de caza perfectamente diseñada por millones de años de evolución. Su cuerpo compacto y musculoso le permite moverse con una agilidad sorprendente, deslizándose entre los árboles como una sombra que nadie espera. A diferencia de otros felinos, el jaguar posee una mordida devastadora, considerada la más poderosa en proporción a su tamaño dentro de todo el reino felino. Sus colmillos son capaces de perforar caparazones de tortugas e incluso atravesar el cráneo de sus víctimas en un solo movimiento. Este poder brutal lo convierte en un asesino silencioso, un fantasma que ronda los ríos, los pantanos y la espesura, siempre acechando con paciencia infinita. El jaguar no persigue, embosca, permanece oculto, invisible, hasta que la oportunidad se presenta, y entonces ataca con una fuerza que no deja espacio para la huida ni el error. En el corazón del Amazonas, sus presas son tan variadas como abundantes. Capibaras que buscan alimento en la ribera, tapires que se aventuran a beber agua, caimanes desprevenidos que descansan al sol e incluso anacondas confiadas que subestiman su letalidad. El jaguar se ha ganado la reputación de ser un cazador versátil, capaz de enfrentarse a enemigos que otros depredadores jamás intentarían derribar. Su estrategia combina sigilo y brutalidad, un salto preciso, un mordisco mortal en el cráneo, y la presa queda reducida al silencio eterno en cuestión de segundos. Pero lo que lo hace aún más fascinante es su conexión con el agua. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, el jaguar es un excelente nadador, y esto le permite expandir su territorio de caza hacia los ríos, donde se convierte en un verdadero terror acuático. Imagina por un momento la escena. Un caimán descansa inmóvil en la orilla, confiando en su armadura natural como defensa. Lo que no sabe es que entre la maleza cercana, 2 ojos amarillos lo observan con precisión calculada.
El jaguar se aproxima, cada músculo tenso, cada paso medido, hasta que finalmente se lanza en un estallido de energía. El impacto es tan repentino que el caimán apenas reacciona, y en cuestión de segundos la poderosa mandíbula del felino atraviesa su cráneo, acabando con él de manera instantánea. Este tipo de enfrentamientos no solo muestran la ferocidad del jaguar, sino también la audacia de un depredador que no teme medirse con los gigantes de los ríos amazónicos. Pero su papel en el ecosistema va más allá de ser un cazador formidable. El jaguar es también un regulador natural. Al controlar poblaciones de herbívoros como capibaras o tapires, mantiene el equilibrio en la selva, evitando que el consumo excesivo de vegetación altere el delicado ciclo de la vida. A la vez, su presencia es un recordatorio constante para otras especies de que la amenaza puede acechar en cualquier momento, manteniendo viva la danza eterna entre presa y depredador. Su rugido, profundo y estremecedor, no es solo una marca territorial, es también un anuncio de poder, una advertencia a cualquiera que ose desafiarlo. Aún así, el jaguar no vive en un mundo sin riesgos. Aunque es temido y respetado, este felino también enfrenta desafíos. Desde el enfrentamiento con caimanes de gran tamaño hasta encuentros con anacondas colosales, la vida del jaguar está marcada por un ciclo de desafíos mortales. Cada cacería es una apuesta en la que incluso el rey puede caer. Esa incertidumbre, ese filo constante entre la gloria y el peligro, convierte cada momento en una batalla donde la supervivencia está en juego. Y es justamente esa mezcla de poder, sigilo y vulnerabilidad lo que hace del jaguar uno de los protagonistas más fascinantes del Amazonas. Un depredador que no solo reina, sino que encarna la esencia misma de la selva: belleza, brutalidad y misterio. En los ríos y lagunas del Amazonas habita un depredador que inspira tanto respeto como temor: el caimán. Estos reptiles, herederos de una línea evolutiva que se remonta a la época de los dinosaurios, son guardianes silenciosos de las aguas turbias. Con cuerpos blindados por escamas duras y mandíbulas que se cierran con una fuerza aplastante, los caimanes representan una amenaza letal para cualquiera que se acerque demasiado a su territorio. Su estrategia de caza se basa en la paciencia extrema. Pueden permanecer inmóviles durante horas, flotando como troncos inofensivos en la superficie, hasta que una presa confiada comete el error de bajar la guardia. En un instante, la calma se rompe con un estallido brutal. El agua salpica, la víctima desaparece y el silencio vuelve a reinar. Así el caimán se convierte en un maestro del engaño, un asesino que ataca con precisión quirúrgica. Pero su papel en la selva amazónica va mucho más allá de su reputación de cazador implacable. Los caimanes cumplen funciones esenciales en el ecosistema acuático, controlando poblaciones de peces, aves y mamíferos que dependen del agua para sobrevivir. Al mismo tiempo, sus hábitos de depredación generan un equilibrio que mantiene a raya a otras especies, evitando que ninguna domine por completo. Sin embargo, este equilibrio no se logra sin enfrentamientos sangrientos. Los caimanes deben defender su territorio no solo de presas incautas, sino también de rivales de su propia especie. Las luchas entre machos adultos son espectáculos de fuerza bruta. Colisiones violentas, mandíbulas entrelazadas y agua teñida de barro y sangre. Solo el más fuerte conserva el control de los mejores lugares de caza y reproducción. El enfrentamiento entre caimanes y jaguares es quizás uno de los duelos más impresionantes del Amazonas. Por un lado, el felino acecha desde la selva con su agilidad felina y su mordida devastadora. Por el otro, el reptil aguarda oculto bajo el agua, armado con la paciencia de siglos. Cuando estos dos titanes se encuentran, el resultado es una lucha feroz que suele decidirse en cuestión de segundos. Un jaguar puede saltar sobre un caimán con una emboscada precisa, pero si el reptil logra sumergirse y atrapar al felino en sus fauces, la batalla se transforma en un combate de vida o muerte en el agua, donde cada movimiento puede inclinar la balanza hacia la victoria o la tragedia. Las presas naturales de los caimanes también viven bajo la constante amenaza de su ataque.
capibaras que se aventuran a cruzar un río, aves que buscan alimento cerca de la superficie, o incluso anacondas que confían demasiado en su tamaño pueden convertirse en víctimas de un ataque fulminante. La técnica del death roll, un giro violento con el que el caimán despedaza a su presa, demuestra la brutalidad con la que estos reptiles aseguran su alimento. No es solo un acto de caza, es una muestra de la crudeza con la que la selva regula la supervivencia de sus habitantes. Sin embargo, incluso un depredador tan imponente no está exento de dificultades. Las sequías que azotan al Amazonas reducen sus fuentes de agua, obligando a los caimanes a competir con más ferocidad por los pocos territorios disponibles. En tiempos de abundancia, dominan las aguas como soberanos, pero en épocas de escasez, cada día se convierte en una batalla por la supervivencia. El caimán encarna la esencia de la vida en el Amazonas: resistencia, violencia y adaptación sin límites. En sus ojos inmóviles se refleja el pasado prehistórico, pero en cada ataque brutal nos recuerda que, en la selva, la lucha nunca termina y que solo los más aptos prevalecen. Oculta bajo la superficie de los ríos amazónicos, en aguas oscuras donde la luz apenas se atreve a entrar, acecha una cazadora legendaria, la anaconda. Este coloso de los reptiles puede alcanzar más de 8 metros de longitud y pesar cientos de kilos, convirtiéndose en una de las serpientes más grandes y poderosas del planeta. Su estrategia de caza no depende de colmillos envenenados ni de persecuciones agotadoras, sino de la emboscada silenciosa. Con un cuerpo tan masivo como flexible, permanece inmóvil bajo el agua, esperando el momento exacto en que una presa se acerque para beber. Entonces, en una fracción de segundo, surge de las profundidades como una sombra viviente. Se enrolla alrededor de su víctima y aprieta con una fuerza descomunal que ni los huesos más resistentes pueden soportar. No necesita matar con rapidez. Su método es lento, implacable y aterrador. Una danza de constricción que termina en silencio absoluto. En el corazón del Amazonas, la anaconda no discrimina entre presas. Capibaras, aves acuáticas, monos desprevenidos e incluso caimanes jóvenes pueden convertirse en su alimento. Cada ataque es un recordatorio de la supremacía de esta serpiente en los dominios acuáticos. Aunque carece del poder letal instantáneo de la mordida del jaguar o de la brutalidad de las fauces del caimán, la anaconda compensa con paciencia y resistencia. Una vez que atrapa a su presa, no hay escape posible. La víctima queda atrapada en un abrazo mortal que dura lo necesario hasta que la vida se extingue. Pero lo que hace a la anaconda aún más temida es su capacidad de camuflaje. Su piel moteada, en tonos verdes y marrones, se confunde perfectamente con la vegetación y el barro del río, volviéndola prácticamente invisible. A diferencia de otros depredadores que anuncian su presencia con rugidos o embestidas, la anaconda es puro silencio, una asesina que convierte lo inesperado en su mayor arma. Quienes han presenciado sus ataques coinciden en que no hay advertencia previa. Un instante de calma, un destello de movimiento y después el caos bajo el agua. Incluso los depredadores más temidos deben enfrentar sus propios desafíos, y la anaconda no es la excepción. Aunque su tamaño la protege de muchos enemigos, los jaguares adultos pueden atreverse a atacarla, iniciando enfrentamientos que parecen sacados de un relato mítico. Garras y colmillos contra músculos de acero, una batalla donde ambos arriesgan la vida. Estos choques, raros pero espectaculares, revelan la crudeza de un ecosistema en el que ningún animal está completamente a salvo. La anaconda, en su papel de sombra del agua, representa el terror invisible de la selva. Un depredador que no necesita velocidad ni armas sofisticadas para reclamar su lugar como una de las fuerzas más implacables del Amazonas. En el Amazonas, no todo el peligro proviene de los gigantes. La selva está repleta de depredadores más pequeños que, aunque pasan desapercibidos, son igual de letales y mantienen un papel crucial en este ecosistema salvaje. Entre ellos, las pirañas destacan como símbolo de ferocidad colectiva. Estos peces, de apariencia modesta, pero con mandíbulas afiladas como cuchillas,
Actúan en enjambres capaces de despojar en minutos a cualquier criatura que caiga en sus dominios. Lo que les falta en tamaño lo compensan con velocidad, coordinación y voracidad. Un capibara herido, un ave que cae al agua, incluso un jaguar que se aventura demasiado en el río, puede convertirse en víctima de una emboscada organizada. El agua se agita, la superficie hierve de movimiento, y en cuestión de segundos, el silencio regresa dejando solo huesos blanqueados como testigos de la brutalidad. En el aire, otros cazadores cumplen su rol en la cadena de vida y muerte. Las aves rapaces, como el águila arpía, dominan los cielos amazónicos con garras tan poderosas que pueden atrapar monos adultos o perezosos en pleno vuelo. Su visión, capaz de detectar el más mínimo movimiento entre las copas de los árboles, convierte a estas aves en francotiradores naturales. Cada ataque es un descenso fulminante, un golpe preciso que no da espacio a la reacción. Aunque no poseen la fuerza bruta de un jaguar o la constricción de una anaconda, su dominio del aire las coloca en un nivel de superioridad inalcanzable para la mayoría de las especies terrestres. El Amazonas también guarda depredadores diminutos, casi invisibles, que representan un peligro constante: los insectos. Ejércitos de hormigas cazadoras pueden devorar criaturas mucho más grandes que ellas, utilizando su número y organización como armas letales. En cuestión de horas, un animal muerto es reducido a nada, consumido por una marea de cuerpos diminutos que avanzan con disciplina militar. Mosquitos portadores de enfermedades, avispas agresivas y arañas venenosas completan este catálogo de asesinos silenciosos, cada uno demostrando que en la selva no hay tamaño mínimo para ser mortal. Aquí, la vida se equilibra en un delicado juego donde incluso los más pequeños dictan el destino de los más grandes. Estos depredadores menores, aunque no protagonizan las batallas espectaculares que enfrentan a jaguares, caimanes o anacondas, son piezas fundamentales del rompecabezas amazónico. Sin ellos, las poblaciones de presas crecerían sin control, alterando el equilibrio natural de la selva. Pero su verdadero poder radica en la sorpresa. Nadie espera que un enjambre de pirañas transforme un río tranquilo en un escenario de horror, ni que unas garras desde el cielo arrebaten la vida en un abrir y cerrar de ojos. La lección es clara. En el Amazonas, el peligro no siempre tiene el tamaño de un gigante. A veces, lo más letal se esconde en la multitud, en la rapidez y en el silencio de los cazadores invisibles que acechan sin descanso. Cada año, el Amazonas se transforma en un escenario completamente nuevo cuando llegan las lluvias torrenciales. La estación de las inundaciones no solo cambia la apariencia del paisaje, redefine la forma en que cada criatura vive, caza y sobrevive. Millones de litros de agua descienden desde los Andes y expanden los ríos hasta desbordarlos, cubriendo bosques enteros y creando un mundo sumergido donde los árboles se convierten en pilares de un laberinto acuático. Lo que antes era suelo firme, ahora es un océano silencioso en el que depredadores y presas deben adaptarse rápidamente para no perecer. En este nuevo reino líquido, los jaguares nadan más que nunca. Las anacondas encuentran territorios perfectos para emboscar y los caimanes amplían su dominio, aprovechando la abundancia de presas que cometen el error de aventurarse en aguas desconocidas. Sin embargo, no todos se benefician de esta transformación. Para muchos animales terrestres, la inundación es una sentencia de muerte. Los roedores y pequeños mamíferos, al quedar atrapados en islas improvisadas de vegetación, se convierten en blancos fáciles de cazadores expertos. Incluso aves que dependen de ramas bajas para anidar ven su mundo reducido a un puñado de refugios frágiles, constantemente amenazados por depredadores que patrullan desde el aire y el agua. Cada rincón inundado se convierte en una trampa donde el más mínimo error se paga con la vida. La estación de lluvias también trae consigo un aumento en la competencia. La abundancia de agua significa que los territorios tradicionales desaparecen, obligando a las especies a enfrentarse entre sí con mayor frecuencia. Los jaguares deben cazar en zonas desconocidas, cruzándose con rivales que antes permanecían lejos.
los caimanes luchan con más intensidad para reclamar espacios privilegiados donde la corriente arrastra mayor cantidad de presas. Incluso las anacondas, que suelen reinar solitarias en las aguas, deben enfrentarse unas con otras cuando el territorio se vuelve más estrecho. En esta temporada, el Amazonas se convierte en un campo de batalla donde cada día exige nuevas estrategias. La inundación no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio brutal del poder de la selva. Con cada cambio de estación, la naturaleza pone a prueba a sus habitantes, premiando a los que logran adaptarse y eliminando a los que fracasan en el intento. En este ciclo eterno de destrucción y renacimiento, la vida amazónica revela su esencia más pura: resiliencia, brutalidad y adaptación. La estación de las inundaciones no es una pausa en la batalla por la supervivencia, es el escenario donde esa batalla alcanza su punto más implacable. En el corazón del Amazonas, las batallas épicas no son mitos ni relatos fantásticos. Son escenas reales que ocurren día tras día, cuando los depredadores más letales se cruzan en un mismo territorio. Entre las más impresionantes está el duelo eterno entre el jaguar y el caimán. El felino, maestro del sigilo, acecha desde la espesura hasta encontrar el momento exacto para lanzarse con un salto preciso. El reptil, confiado en su armadura natural, responde con la violencia de unas fauces capaces de partir huesos. En segundos, el agua estalla en un remolino de garras, dientes y fuerza bruta. A veces, el jaguar logra hundir sus colmillos en el cráneo de su presa, pero en otras, el reptil consigue arrastrarlo bajo la superficie, transformando la lucha en un combate desesperado donde la muerte siempre acecha a ambos. Otro enfrentamiento que estremece es el choque entre anacondas y capibaras. Estos roedores gigantes, de hasta 60 kilos, parecen confiados cuando cruzan los ríos, pero la calma es traicionera. Desde las profundidades, una sombra verde surge como un relámpago, se enrosca en torno a su cuerpo y lo envuelve en un abrazo mortal. El capibara lucha, chapotea, intenta escapar, pero la fuerza de la serpiente es implacable. La escena dura minutos, hasta que finalmente el silencio se impone y el río reclama otra víctima. Cada una de estas luchas revela la brutalidad del ciclo natural, donde la fuerza y la astucia definen quién vive y quién muere. Pero las batallas no siempre ocurren entre gigantes. Aves rapaces como el águila arpía se enfrentan a monos que defienden a sus crías con fiereza. En el aire, los chillidos desgarradores acompañan un combate desigual donde la precisión de las garras vence casi siempre. En el agua, enjambres de pirañas convierten en espectáculo sangriento lo que comenzó como un simple chapuzón. Incluso entre insectos, las guerras son constantes. Colonias de hormigas cazadoras atacan a otras, arrasando con todo lo que encuentran en su camino. Cada enfrentamiento, grande o pequeño, es un recordatorio de que la selva vive en permanente tensión. Estas batallas épicas son mucho más que escenas aisladas, son la esencia del Amazonas. Un lugar donde la supervivencia no se garantiza con tamaño ni con fuerza, sino con la capacidad de adaptarse y resistir. Cada choque entre depredadores es una muestra de la energía salvaje que gobierna este mundo oculto. Aquí no existen treguas ni segundas oportunidades. Cada encuentro es definitivo, cada batalla deja cicatrices y cada victoria asegura la vida, al menos hasta el próximo enfrentamiento. El Amazonas, más que un escenario de batallas, es un corazón que late para todo el planeta. Cada árbol, cada río y cada criatura forman parte de un equilibrio milenario que sostiene la vida no solo en la selva, sino también más allá de sus fronteras. Sin embargo, este mundo salvaje enfrenta un futuro incierto. La deforestación avanza como una herida que desgarra la tierra y con cada hectárea perdida desaparecen hábitats, presas y depredadores que forman parte de la cadena vital. El cambio climático altera los ciclos de lluvias, intensificando inundaciones o prolongando sequías que ponen en jaque la supervivencia de especies enteras. Lo que para nosotros puede parecer un problema lejano, para los habitantes de la selva es una lucha diaria.
una batalla que ningún jaguar, caimán o anaconda puede ganar por sí solo. La desaparición de depredadores emblemáticos como el jaguar o el águila arpía no significaría solo la pérdida de un animal, sino el colapso de un equilibrio que ha funcionado durante millones de años. Sin ellos, las poblaciones de presas crecerían sin control, transformando el ecosistema en un terreno inestable y vulnerable. El futuro del Amazonas depende tanto de la fuerza de sus depredadores como de nuestra capacidad para protegerlos. Cada especie, desde la más pequeña hasta la más temida, cumple un rol irreemplazable en la selva, y sin ellas, este vasto reino verde podría convertirse en un recuerdo. Pero todavía hay esperanza. A través de proyectos de conservación, reservas naturales y el esfuerzo de comunidades que viven en armonía con la selva, se lucha por preservar este universo salvaje. El Amazonas nos recuerda que la vida, en su forma más pura, es resistencia y adaptación. Y aunque sus depredadores seguirán librando batallas implacables por la supervivencia, la verdadera batalla será la nuestra. Decidir si permitimos que este mundo feroz, hermoso y esencial para la Tierra, continúe existiendo. Porque proteger al Amazonas no es solo proteger a los depredadores más letales, es asegurar el futuro de todos nosotros.